una vía, un tracto que corre ipsilateralmente y otro tracto que corre contralateralmente del núcleo vestibular hacia los diferentes segmentos medulares. ¿Ok? Y por el otro lado vamos a tener un segundo tracto que va ipsilateral, que le vamos a denominar el tracto vestíbulo espinal lateral. ¿Ok? Entonces la información desciende nuevamente a través de dos tractos. El tracto vestíbulo espinal lateral, que corre ipsilateralmente, que sería este de aquí, y un tracto que se bifurca y que parte de él va ipsilateral y parte de él va contralateral, que es el tracto vestíbulo espinal medial. ¿Ok? Esa sería la principal característica de este tracto. Ok, y ahora, otra vez, ¿cuál es la función? Fíjense bien, la función más importante es, a través de una respuesta refleja, ajustar el movimiento o la contracción de los músculos de manera muy fina, de manera muy precisa, para, otra vez, repito esto mucho porque esa es la parte fundamental, ¿no? Para evitar colapsar, para que el centro de gravedad se encuentre bajo una base de sustentación. Entonces, fíjense bien, tratando de integrar todo lo que hemos mencionado. En este esquema, ahorita lo vemos en detalle, vamos a tener toda la serie de pasos que se deben de ir dando para poder conservar los distintos reflejos del equilibrio. Entonces vamos a ver primero esto y por último vamos a ver unos ejemplos de reflejos del equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero que nos están poniendo aquí, dice, parte de la información. A ver, ¿qué necesitamos? La pregunta es, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos para mantener nuestro cuerpo bajo una base de sustentación, nuestro centro de gravedad bajo una base de sustentación, independientemente de que nos estemos moviendo o no? Aquí en el ejemplo nos están poniendo pues una de las condiciones más críticas, digo, existen muchas, ¿no? Pero no solamente tengo que mantener mi base de sustentación, sino que dicha base de sustentación se está moviendo, ¿no? Simplemente en este sujeto que está en patineta. Entonces el movimiento pues va a ser todavía más complejo. Bueno, una parte de la información dijimos que la íbamos a recibir a partir de la información visual. Y que esta información visual que estamos recibiendo, que nos va a dar información, de los ojos, ¿verdad? Información visoespacial, es decir, dónde estamos ubicados en un campo visual. Esa es la información que nos va a dar. Recuerden que también existe otra prueba que consiste en lo siguiente. En muchas ocasiones pueden llegar pacientes que me dicen, doctor, el paciente tiene muchos problemas porque puede estar caminando, puede estar haciendo sus labores, pero en el momento que cierra los ojos se cae. Entonces eso puede parecer algo raro, pero no lo es. Hay una prueba en la que nosotros le pedimos al paciente que se ponga de pie, con los pies juntos, erguido, viendo hacia el frente y que extienda los dos brazos. Puede ser extenderlos a los lados o extenderlos hacia el frente, ¿sí? Que se mantenga con los brazos extendidos. Esta prueba es forzoso, ojo, que la hagan entre dos personas. Entonces no puede estar el paciente y el médico solos, porque puede haber peligro de que se lastimen uno de los dos. Entonces se coloca una persona de un lado del paciente y la otra persona del otro lado del paciente. Entonces el paciente está de pie, está con los brazos extendidos y viendo hacia el frente. Y se le solicita que cierre los ojos.
cuando existe una lesión en el aparato del equilibrio, en el aparato vestibular, y solamente está funcionando la información que capta a través de los ojos, resulta que en el momento, fíjense bien, en el momento que interrumpo la información proveniente de la visión, es decir, en el momento que cierra los ojos, el paciente pierde su posición de erguido y tiende a caer. Como si fuera un autómata, vamos a ponerlo así. Van a decir, pero es que ¿a poco el paciente no recordaba que estaba de pie? Sí, pero esto no tiene que ver con una cuestión de memoria o de voluntad. Es un reflejo. El hecho de que estuviera recibiendo información a través de la visión y que le diera información visoespacial de dónde se encuentra, mantenía su equilibrio. Corto la información cerrando los ojos e inmediatamente pierde la información. Ya no hay quien alimente al aparato del equilibrio, ¿verdad? El núcleo vestibular, con información de qué está pasando, e inmediatamente los músculos dejan de realizar ese ajuste. ¿Sí se entiende? Y tiende a caer. Por eso dije que se tenía que hacer entre dos personas, porque las dos personas que están a los lados, si es que tuviera una lesión de este tipo el paciente, pues tiene que detenerlo, ¿verdad? Para evitar que se vaya a lastimar. Ok, es un ejemplo muy importante de cuánto puede participar la información visual para el equilibrio. Segundo ejemplo, rápido. Ustedes se van al cine y se van a una sala 3D, ¿no? A ver una película en tercera dimensión, o de estas 4D, no importa. Y entonces están sentados, están sin movimiento, están relajados, y en las imágenes que les están mostrando, de repente viene la típica imagen de caída libre. Y ustedes no están en movimiento. La información que están recibiendo en ese instante es a través de la vista. Y el hecho de percibir una caída libre o un vacío frente a ustedes activa un reflejo que hace que extiendan los brazos y que hagan el cuerpo hacia atrás, ¿verdad? Tratando de mantener el equilibrio. Entonces, no importa, en ese caso, que no estuviéramos en movimiento, simplemente con que la información visual que estamos recibiendo nos muestre que hay peligro de perder el equilibrio, pues trata de ajustar nuestra postura por medio de un reflejo. ¿Queda claro? Entonces son dos ejemplos de cuánto está participando la información visual. Por otro lado, dice aquí, el sistema oculomotor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tratar de ajustar, ya lo había yo mencionado, la posición de los ojos con respecto a la cabeza. Que si nosotros movíamos la cabeza para un lado o para otro, los ojos siguieran esa posición para mantener, ¿qué cosa? El campo visual. Y ya vimos entonces, ya ahorita ya debe de quedar claro qué tan importante es mantener el campo visual. Bueno, estos dos en conjunto, de información netamente visual como el ajuste de la posición de los ojos, nos brindan información de la cabeza en el espacio visoespacial. Bueno, en el área visoespacial. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos ubicados? Esa es una primera parte de la información vestibular, de la información que va a recibir nuestro cuerpo del equilibrio. Segunda parte. La segunda parte dice, va a estarse activando el sistema vestibular, es decir, conductos semicirculares, utrículo y sáculo. Y que dijimos que iban a detectar aceleración angular, aceleración lineal. ¿Y de qué me van a dar información este sistema? Nos va a dar información de la posición inercial de la cabeza en el espacio. Es decir, en pocas palabras, pues nos está dando información si está moviendo o no se está moviendo la cabeza. Es lo que nos está diciendo. Ahora, la información
visoespacial de la cabeza y la información inercial de la cabeza va a llegar ¿a dónde? Al núcleo vestibular y al cerebelo, que es lo que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Queda claro? Y eso va a dar información en total de cuál es la posición de la cabeza con respecto al espacio. Pero no queda ahí, o sea, todavía requerimos más. Bueno, por un lado, una vez que ya tenemos la información de la cabeza en el espacio, otra vez vamos a tener respuestas reflejas, por ejemplo, de ajuste de la posición de los ojos, ¿ok? Para mantener el campo visual. Y seguimos adelante. Ahora, en todas las articulaciones móviles, ojo, todas las articulaciones móviles, en una gran mayoría de las cápsulas articulares, vamos a encontrar mecanorreceptores. Y estos mecanorreceptores de las cápsulas articulares nos van a estar dando información de si la articulación se está moviendo o no. Es decir, pues, indirectamente me está diciendo si el sujeto está en movimiento o no está en movimiento. Entonces aquí lo estamos viendo. Dice, tenemos otro sitio que nos va a dar información, que van a ser los receptores de las articulaciones cervicales, ¿no? De las articulaciones del cuello. ¿Y por qué es importante tener información de estas articulaciones? Porque ahora debemos de saber cuál es la posición de la cabeza con respecto al cuerpo. ¿Sí? O sea, primero era tener toda la posición de la cabeza, pero el hecho de que la cabeza esté en una posición, en otra, etcétera, no quiere decir que el cuerpo esté igual. ¿Quién nos va a dar esta información de la posición de la cabeza con respecto al cuerpo? Estas articulaciones del cuello. Y entonces ya... Sí. Una pregunta. Eso sería lo de la propiocepción, o sea, según yo hay también en todas las articulaciones la propiocepción, o es a partir, o sea, el núcleo vestibular regula todos esos sentidos de la propiocepción. No, a ver, estas son cápsulas articulares. Ajá. Ahora, ¿qué cosas van a hacer los propioceptores? Todavía no hablamos de ellos. Los propioceptores son los receptores que van a estar en el músculo. Entonces, en el músculo, ¿cuáles eran los propioceptores? Las fibras intraosales y el aparato el órgano tendinoso de Golgi. Esos son los propioceptores. Entonces, esos a nivel muscular, si el músculo se está estirando o si se está llevando una contracción, también van a participar en el equilibrio, pero no, son diferentes a los articulares. Estos no están en músculo, están en la cápsula articular. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces ahora, por último, tenemos posición de la cabeza en el espacio y posición del cuerpo con respecto a la cabeza. Nos van a dar la posición del cuerpo en el espacio. Y una vez que tenemos una comprensión de cuál es la posición del cuerpo en el espacio, podemos realizar un ajuste postural para evitar caer, dependiendo de qué se haya identificado. Ahorita vamos a ver ejemplos de los reflejos. No me alargo en esto. ¿Cómo voy a saber si parte de este ajuste postural fue correcto o no fue correcto? Vamos a tener un sistema de retroalimentación. ¿Y de quién va a depender este sistema de retroalimentación? De los receptores del tacto que vamos a encontrar en las plantas. ¿Por qué? Porque parte de la información que van a estar recibiendo en las plantas, que va a ser pues cuánta presión o cuánta fuerza se está ejerciendo en un pie con respecto al otro, ¿no?
Y entonces eso nos va a ayudar a determinar si estamos bien apoyados, si no estamos bien apoyados, si hay que reajustar la posición, etcétera. ¿Ok? Bueno, este mapa que estamos viendo aquí es el mapa general de toda la función del equilibrio. Ahora, como lo estaban preguntando ahorita, vamos a tener toda una serie de reflejos que nos van a ayudar a determinar, ¿verdad? Que nos van a ayudar a ajustar de manera rápida dependiendo de qué tipo de movimiento se lleve a cabo y dependiendo de qué estructura es la que se estimula, pues nos van a dar información de van a responder rápidamente. Bueno, a ver, ya sé que no se ve muy bien. Toda esta tabla es la lista de todos los reflejos que vamos a tener para mantener el equilibrio. Vamos a poner ejemplos. Busquen, están en todos los libros vienen los reflejos, para ahorita no dormirlos. Nada más vamos a ver, por ejemplo, fíjense bien. Dice aquí, reflejo por estiramiento. ¿Y cuál es el estímulo? Una distensión del músculo. ¿Quién lo detecta? Los usos musculares. Esto es lo que me están preguntando. Aquí son propioceptores, ¿ok? Entonces, insisto, propioceptores solo son los receptores que encuentro en el músculo. Y ante una distensión o estiramiento del músculo, ¿cuál era la respuesta? La contracción muscular, ¿ok? Entonces, esos reflejos que vimos propioceptivos van a participar también de manera importante en el equilibrio. No solamente, ya habíamos dicho en su momento que era para evitar lesiones musculares, ¿ok? Sí, pero no solamente son exclusivos para eso, sino que también nos van a ayudar a mantener el equilibrio. ¿Sí? Segundo, a ver, este es muy importante. Este reflejo que se le denomina reflejo de apoyo positivo tipo magneto. ¿Por qué se llama magneto? Como si fuera un imán. ¿Qué pasa? Dice, ¿cuál es el estímulo? Contacto con plantas o palmas. ¿Y cuál es la respuesta del reflejo? Pie extendido para apoyar el cuerpo. Bueno, vamos a suponer que van caminando en un jardín o en el campo, de repente pisan un tronco, una piedra, etcétera, y se resbalan, y se mueven. Entonces, inmediatamente algo tocó una superficie irregular o algo que se movía, ¿verdad? Cuando estábamos caminando, e inmediatamente hacemos una extensión, ¿verdad? De los miembros y de las manos y de los pies para tratar de mantener el apoyo. Por eso se le denomina este reflejo tipo magneto. Otra vez, ¿quién va a detectar eso? Propioceptores de los músculos flexores en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro, por ejemplo. Fíjense bien. Aquí dice reflejo laberíntico por efecto de la gravedad. Contracción de los músculos extensores de la extremidad, quien lo detecta, los otolitos. ¿Qué pasa aquí? Justo cuando estamos dando esos giros que habíamos dicho. Fíjense, por ejemplo, en este caso, este que está aquí, dice reflejo de enderezamiento de cuerpo en cabeza. Tiene nombres muy raros. Dice, por ejemplo, presión a un lado del cuerpo. Ok, fíjense bien, como todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Están en la secundaria, están platicando ahí con sus amigos, y de repente llega un tipo y les da un caballazo de lado, sin que ustedes lo hubieran visto. Todo el mundo le pasó. Entonces, ¿qué hizo? Empujó el cuerpo, ¿no? Golpeó el cuerpo a un lado con mucha fuerza. Y como ustedes no estaban prevenidos, ¿qué pasa con la cabeza en el momento que reciben el golpe? Se flexiona la cabeza.
Y entonces, lo primero que tratamos de hacer para no caer es tratar de enderezar la cabeza. ¿Sí queda claro? ¿Entiendes ese ejemplo? O lo mismo, los golpean por atrás, no lo observan, la cabeza tiene un movimiento inercial, los receptores de las articulaciones del cuello lo detectan y tratan de enderezar. Pero por ejemplo, este mismo estímulo, si el movimiento fuera, si los golpearon con mucho mayor fuerza, entonces ya no me interesa enderezar la cabeza, sino lo que quiero enderezar es todo el cuerpo, incluso cabeza, que se mantenga hacia un lado. O sea, a ver, se suben a la montaña rusa y de repente la fuerza de gravedad hace que se empiece a mover la cabeza hacia un lado u otro y no la pueden enderezar, y lo que tratan de enderezar primero es el tronco, ¿verdad? Entonces son distintos, ¿verdad? Y reflejos. A ver, fíjense bien, reacción del lugar, ¿quién lo va a detectar? O cómo se va a estimular, dice, varias órbitas visuales, excepto propioceptivas. Esa es la información que estamos en pie colocado en la superficie de apoyo en posición para dar soporte. Es exactamente lo que les estaba diciendo, de cuando estamos viendo la imagen, que nos engaña y que nos muestra que vamos a caer al vacío, e inmediatamente hacemos una extensión, ¿sí? O por último, este último que dice aquí, reacción de brincar. Otra vez, están ahí en la secundaria, llega alguien, los empuja muy fuerte, que provoca que prácticamente puedan caer, pero antes de caer dan 2 o 3 pasos grandes o brincos, tratando de que en ese momento que están dando esos brincos o esos pasos grandes, enderecen el cuerpo. Entonces dice desplazamiento lateral mientras está de pie, y la respuesta sería dar brincos manteniendo las extremidades en posición para soportar el cuerpo. Ya dependiendo si en ese instante de tiempo, en esos brincos, logran mantener el centro de gravedad bajo su base de sustentación, pues será si se caen o no se caen. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces estos son ejemplos de reflejos vestibulares, bueno, no vestibulares, sino del equilibrio en general, ¿no? Que pueden incluir al aparato vestibular, que pueden incluir a la vía visual, que pueden incluir a los propioceptores de los músculos, que pueden incluir mecanorreceptores de las articulaciones, o que pueden incluir en conjunto a varios. ¿Ok? ¿Queda claro? No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a todo lo que... Yo tengo una duda. Sí. ¿Hay un reflejo cuando estamos de cabeza? ¿Pero de qué, perdón? O sea, cuando tenemos las manos, o sea, estamos de cabeza, nos estamos sosteniendo con las manos. O sea, parados de cabeza. Ajá. No, no necesariamente, a menos que sea una... O sea, sería el de tipo magneto, a menos que... Vamos a pensar que alguien se para de cabeza y que con las palmas toca algo que es una superficie inestable, pues entonces ahí sí se daría el reflejo. Pero si no, no, por el hecho de estar de cabeza no tiene por qué darse el reflejo como tal. Ok, gracias. Bueno, ok. Con esto terminamos lo del equilibrio. Y el siguiente es el control motor. Fíjense bien, ya nos queda nada más control motor y funciones superiores, ¿no? Corteza, funciones superiores, y ya con eso terminaríamos con la parte de nervioso para ya empezar de inmediato con la parte de endocrino. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, y la otra cosa sería que ustedes me digan, hacemos el examen entonces terminando nervioso para que sea el segundo examen y después el tercer examen de endocrino, o lo juntamos para que Doctor, lo vayamos planeando. Doctor, ¿no Entonces, falta sueño también? Sí, por eso son corteza, sueño y funciones superiores, que son temas ya más
No tan cortos, vaya, pero que ya van en conjunto, es lo que quiero decir. ¿Ok? Bueno, piénsenlo, todavía falta una semana más o menos, un poquito más de una semana. Entonces piénsenlo para que me avisen, ¿sí? Sí, Si no, doctor, gracias. para que veamos cuándo hacemos el examen. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, Ok. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.